impuestos pagados en el extranjero en caso de la división de una sociedad. Sabemos, ¿no es cierto?, que cuando una empresa recibe dividendos, y Jaime, si podéis poner atención cuando lo hablemos, Aquí porque creo estoy, que aquí pudiera ser, estoy, aquí estoy, ¿Mm? aquí estoy. Sí, no, sí, aquí Te estoy, quedaste porque caché lo pegado. que iba a hablar. Entonces, Porque aquí creo que pudiera estoy, ser aquí estoy. interesante. Sí, sí, Ya, porque creo que pudiera ser interesante para un caso que estamos viendo. sí. Entonces, Eh, se ha recibido en esta Dirección Nacional su presentación indicada en el antecedente, mediante la cual consulta sobre la utilización del crédito por impuestos pagados en el extranjero, crédito IPE, en caso de dividendos distribuidos por una sociedad extranjera, cuando la sociedad que recibe los dividendos se divide con posterioridad a su percepción. Se divide con posterioridad a su percepción. O sea, primero se recibe y después se divide y vamos a ver a quién se lo pasan. Entonces, porque una cosa es que las acciones se queden en la empresa madre o en la empresa hija, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa con esos créditos. Entonces, antecedentes de la... Y si es que en este oficio se contienen todas las figuras posibles. Expone en su presentación que la Sociedad Anónima Chilena se dividió en el año comercial 2015, habiendo previamente recibido dividendos de Argentina con derecho a crédito IPE, los cuales pasaron a formar parte de la renta líquida provisoria determinada la fecha de la división. Producto de dicha división nació la sociedad A1. La renta de fuente chilena se distribuyeron a A1, dejando radicadas en su totalidad en la continuadora ASA la renta de dividendo de Argentina con su respectivo crédito, el que fue utilizado por dicha empresa al determinar su resultado tributario definitivo al 31 de diciembre. A ver, entonces las rentas de fuente chilena se distribuyeron a la, yo creo más que las rentas, no sé cómo está explicado. Está diciendo que el patrimonio que genera la renta de fuente chilena, me tinca que es lo que está diciendo, se asignaron a la empresa A1, más que distribuyeron, se asignaron, dejando radicadas en su totalidad en la continuadora A la renta de dividendo argentina, con su respectivo crédito. O sea, la madre se va a quedar con esa acción, el que fue utilizado por dicha empresa al determinar su resultado tributario el 31 de diciembre. Señala la Dirección de Grandes Contribuyentes que habría dos alternativas para efectuar la distribución de los dividendos percibidos del exterior y sus créditos asociados, solicitando que se confirme el criterio que se estime correcto. A. Distribuir en ambas sociedades, en la misma proporción que se distribuye el patrimonio, la totalidad de la renta líquida provisoria determinada a la fecha de la división, compuesta tanto por la renta de fuente extranjera como por la renta de fuente chilena. La sociedad que nace de la división A1 no podrá imputar el crédito IPE contra el impuesto de primera categoría que determina el crédito del ejercicio, así como tampoco en contra de los impuestos finales. La continuadora A puede imputar el crédito IPE, pero considerando en su determinación la parte del dividendo percibido en Argentina, que forma parte de su resultado tributario al término del ejercicio, sin considerar aquella parte que según la proporción correspondiente se asignó a la sociedad que nace de la división. Conforme a lo anterior, se generaría una pérdida del crédito IPE asociado a la parte de la renta fuente argentina que fue asignada a la sociedad que nace de la división. Es decir, esto lo que están planteando es si la empresa recibe el dividendo, uno podría asignar, uno podría asignar a cada empresa el porcentaje del capital propio tributario que le corresponda y asignar con ello también el porcentaje de la renta extranjera que corresponda. Naturalmente, dice el servicio, como los créditos son personalísimos, no lo dice, yo lo traduzco, la empresa naciente no va a poder utilizar nada y la empresa madre sí, pero el perjuicio que va a haber es el crédito resultante, digamos, que no va a poder, digamos, ser utilizado por la empresa naciente. B, distribuir a la sociedad que nace de la división A
en la misma proporción que se distribuye el patrimonio. Entonces, distribuir a la sociedad que nace a la edición, en la misma proporción que se distribuye el patrimonio, la parte de la renta líquida provisoria determinada a la fecha de la edición que corresponde a renta de fuente nacional, asignándole la totalidad de las utilidades percibidas desde el extranjero a la sociedad continuadora con el crédito asociado por impuesto exterior. Es decir, o todo se deja asociado a la madre, o lo distribuyes, no sé, o toda la renta extranjera se va para la madre y a la otra deja la nacional, porque se fueron activos nacionales, en otras palabras. Entonces, en el análisis, yo creo que hay tres o cuatro alternativas más, pero aquí se revisaron solo estas dos. En el número 2 de la letra A, del artículo 14, vigente a contar del comercial 2015, señala que la renta acumulada, así como las disposiciones, así como las reinversiones recibidas, se deben asignar a cada una de las sociedades que resultan de la edición, incluyendo la sociedad dividida en proporción al capital propio tributario determinado a la fecha de la edición que se le asigne a cada una de ellas. Respecto a la circular, se va a asignar en la proporción que corresponda. Todos los registros se van a asignar en la proporción que corresponda. Como se observa, la norma vigente durante el año comercial 2015, año en que ocurrió la división de la empresa A, solo regulaba la proporción en que se debía asignar el capital social y la utilidad acumulada en la empresa. Sin embargo, la norma indicada no regulaba cómo se debían distribuir los distintos activos entre la sociedad continuadora y la sociedad que nacía de la división, ni tampoco distinguía entre la fuente chilena o extranjera de la utilidad acumulada en la empresa para su asignación entre la sociedad continuadora y las nuevas sociedades. Habla como en términos pasados, yo entiendo que hasta ahora todavía la norma no lo indica. Todavía la norma no lo indica. De esta forma, respetando la proporción indicada, tanto los activos como las utilidades acumuladas podrían asignarse libremente entre las distintas sociedades en la forma dispuesta por la Junta Extraordinaria de Accionistas, sin perjuicio que solamente la sociedad a la cual se le asignaron las acciones de la sociedad argentina y que recibió los ingresos de fuente extranjera grabados con impuestos fuera de Chile, que es el impuesto IPE, podría imputar el crédito IPE en contra del impuesto de primera categoría que determina el término de ejercicio, como a su vez su accionista utilizar el crédito contra los impuestos finales. Mira lo que está diciendo. Se asocia al Finalmente debe activo tenerse... más que a la renta. ¿Cómo? Se asocia ¿Cómo? al activo. Se asocia al activo, a la inversión, Claro, más que al dividendo. Si es que el fondo, ¿dónde quedó el activo que generó, digamos, el dividendo? Y por tanto queda derecho, por así decirlo, al crédito IPE. Eso es lo que está diciendo. que se asocia al activo, ¿no es cierto? Está bueno esto. Está bueno el oficio, ¿no? Finalmente, Eh, debe tenerse presente que la norma del 14 de esos tiempos, finalmente debe tenerse presente que la norma del D número 2 del artículo 14 que regula las divisiones que acaezcan a contar del 1 de enero de 2017, señala respecto al contribuyente sujeto a los distintos regímenes A y B de la renta atribuida, que el remanente del crédito del registro SACA que se refiere, ambos deberá ser asignados a ser asignados a la entidad continuadora como en aquellas que nacen de elección en la proporción del capital propio. Pero aquí hay un error, porque creo yo, porque me estás diciendo acá que los créditos acumulados se van a distribuir en proporción al capital propio. O sea, lo único que me está diciendo que se va hacia la empresa naciente o continuadora, que depende quién se quede con esa utilidad, son los créditos del ejercicio, porque los créditos acumulados se van a asignar de acuerdo al capital propio tributario. No están siguiendo la inversión. Solo sigue la inversión lo del año, pero no los créditos acumulados de años anteriores. Eso es importante. Eh, Considerando que la operación consultada corresponde al año comercial 2015, no hay norma legal que impida que, respetando la proporción del capital propio tributario que corresponde a la sociedad continuadora, como consecuencia de la edición, se le asigne la inversión argentina como la totalidad de renta acumulada percibida de dicho país. Por su parte, solo la sociedad a la cual se le asignaron las acciones de la sociedad argentina y que percibió los dividendos de fuente extranjera tiene derecho a hacer uso del crédito. Es decir, como dices tú, en resumen, los créditos extranjeros, hoy, ojo, no sé si esto es aplicable a otro tipo de crédito, es un buen oficio porque este derecho personalísimo está diciendo, rompe, aparentemente rompe, con una historia de interpretaciones del servicio,
porque está diciendo Mm. que, voy a leer ese párrafo nuevo, de esta forma, respetando la proporción indicada, tanto los activos como la utilidad acumulada podrían asignarse libremente entre las distintas sociedades en la forma dispuesta por la Junta Extraordinaria de Accionistas, sin perjuicio que solamente la sociedad a la cual se le asignaron las acciones de la sociedad extranjera y que recibió los ingresos de fuente extranjera, generando IPE, podría imputar el crédito. Es decir, está diciendo que el crédito va a seguir a la empresa a la cual se le asignaron las acciones que tienen inversión en el extranjero. Sí, pero ojo, ojo, porque me ha enredado, porque dice, y que recibió los ingresos de fuente extranjera. Entonces, es como medio especial, Es porque no es que, solamente la que se le asignaron, es también la que lo recibió. es que, Por tanto, es raro, es que no, porque pues, porque es que esa parte no tendría sentido. Es que esa parte sería, esa parte no tendría sentido, porque ¿cómo lo puedo asignar libremente si solo se va a quedar y que lo percibió? Entonces, no es libremente. no, es raro, por eso digo es raro, qué raro. Probablemente la Yo lógica era, entiendo que recibió los ingresos de fuente extranjera, se entiende como la asignación o la especificación de derechos preexistentes. bueno, O que, o quizás, claro, claro, quizás es Seguro Social a la cual se le asignar las acciones y que recibió los ingresos de fuente extranjera grabados, con todas otras palabras, que recibió, o debería haber dicho más que recibió y que que le asignaron es que en los ese ingresos de fuente contexto extranjera. estamos. En ese Claro, si contexto no tendría estamos. sentido, si no tendría Si no, sentido. no tiene lógica matemática. Claro, Solo en la mente de un abogado podría existir. Estoy te bromeando para los abogados encanta el lenguaje presentes. matemática. Pero sin lugar a dudas, matemáticamente, como lógica, sería diría como si fuera una fórmula de matemática, diría null. Así como que no tendría sentido. No sé. Ahora, esto me lleva, digamos, a la conclusión de que acá podrían haber también distorsiones a nivel del resto de los créditos. Esto abre la puerta para discutir sobre otros créditos, porque aquí me está diciendo que el crédito lo tiene la empresa naciente. Y eso es delicado, creo yo, porque rompe con toda una historia. ¿Cachai? Javier, nosotros A habíamos tener, analizado sí, este caso, no sé si te acuerdas, a raíz de una pregunta que parece que hizo Carlos Ojeda, no me acuerdo, pero lo discutimos muchísimo y habíamos llegado como a una conclusión de que se quedaba en la continuadora, que debía quedar en la continuadora. Y yo aquí, no me acuerdo, sí sé que esto lo revisamos porque Almendra me lo confirmó el año 2022. Cáchate, hay registros de eso, que este oficio fue revisado el año 2022. sí, Oasti Y, preguntó, ¿perdón? o fue una pregunta en realidad, no fue un tema, sino que No, fue no lo sé, quizás perfectamente puede haber sido el 2022, pues si estamos en esto, al menos yo, el 2018. No sé si no, no, tú. no, esto fue hace por el año 2024. 2024 lo conversamos, pero siempre dijimos oye, que se quedaba en la continuadora por lo del crédito, por lo personalísimo. Sí. Y aquí lo que está diciendo es que sigue, o sea, lo podría utilizar la naciente. Yo no sé si cuando lo conversamos ya vamos a ser pasado, no me acuerdo, no tengo idea. Solo sé lo que estoy viviendo ahora. No me acuerdo ni el lunes pasado. Entonces, no podría, y solo sé que estamos jueves porque miro el calendario, bueno, y ya no sé lo que he pasado. Entonces, yo solo sé que en esta lectura yo estoy entendiendo esto. No sé con qué ojo lo miramos antes, porque si yo lo leo hoy dice de esta forma, respetando la proporción indicada, tanto los activos como las utilidades acumuladas, y más la utilidad acumulada, podrían asignarse libremente entre las distintas sociedades en la forma dispuesta por la Junta Extraordinaria de Accionistas, donde tú quieras, sin perjuicio que solamente la sociedad a la cual se le asignaron las acciones, porque hay dos alternativas, po, o a la sociedad naciente o a la sociedad madre. Entonces me está diciendo que sin perjuicio a la sociedad que se le asignaron, me voy a poner el caso que es la naciente, porque se le asignaron, la otra se quedó. Entonces, sin perjuicio que la sociedad en que se le asignaron las acciones de la sociedad extranjera y que recibió los dividendos de fuente extranjera, claro, y ahí estaría, digamos, la lógica que plantea Jaime. No obstante, la pregunta inicial dice, efectivamente, perdón, la pregunta dice, se ha recibido en elección nacional
en caso de habiendo distribuido una sociedad argentina, cuando la sociedad que recibe los dividendos se divide con posterioridad a su percepción. Ese es el caso. Es decir, el caso es que se dividió después de percibirlo. Es decir, lo recibió la madre. Entonces, cuando acá, en su sano juicio, plantean que solamente la sociedad a la cual se le asignaron acciones de la sociedad argentina y que recibió los dividendos de fuente extranjera grabados con impuestos fuera de Chile, entonces estamos entendiendo que fue a través de la especificación de derechos preexistentes. Entiendo yo, si no, ¿qué sentido tendría todo esto? Es como que alguien se hubiera fumado un pito o necesitamos un oficio nuevo. ¿Me caché? O sea, yo estaría entendiendo de esta lectura que efectivamente estamos en el caso donde una empresa recibió un dividendo, después se va a dividir y a la empresa naciente le está diciendo, toma estas acciones extranjeras, Argentina, y tú te llevas los créditos, que sería lo razonable. ¿Cómo se va a quedar la otra con los créditos? Ah, tú te llevas los créditos De y te llevas la renta líquida, eso. Y de la renta líquida asociada a la renta líquida extranjera. lo que implica un ajuste extraordinario a la renta líquida provisoria. Nótese. De igual Claro. forma, ojo que esto ya lo hacíamos siempre en el servicio, yo lo he contado acá. Cuando determinamos la RLI provisoria, Doris, uno dice, y hay gastos rechazados, por ejemplo. Y los gastos rechazados son un agregado, pero los agregados no es patrimonio. Entonces, voy a hacer un ajuste, porque no los voy a asignar. ¿Por cómo voy a asignar un agregado? Un agregado que es vacío, porque no es un incremento de patrimonio. Entonces hago el ajuste a la RLI provisoria, lo saco. Y ahí efectivamente se pueden tomar el crédito. O también hacíamos el ajuste crédito por donaciones. Ese agregado es de la madre que se lo va a quedar ese crédito. Entonces, ¿qué hago yo asignándolo a la empresa naciente? Entonces, todo eso que no estaba en oficio, yo lo enseñaba el año 2005 en el Servicio de Impuestos Internos en los cursos de reorganización empresariales. Entonces, esta teoría no me parece nada rara. Lo que pasa es que no han tenido la pachorra, nadie lo ha preguntado con todas sus letras. Porque a mí, yo estoy entendiendo de este oficio, Jaime, no sé si me equivoco, yo estoy entendiendo eso, Mm. porque el enunciado del oficio dice que lo recibió la Sí. madre. Entonces, ¿qué diablos si con este párrafo diciendo que si se lo pasáis a la hija, se entiende recibido por la hija? No lo entendería. No sé, Pero Doris, dice que recibió los ingresos de fuente extranjera grabados, es que es la madre, po. Entonces ¿cómo? ahí que si yo lo hubiera Es leído, que no dice que el quien recibió los ingresos de fuente extranjera, salvo que tú le traspases la renta neta, po. Como decía Jaime, tienes, no sé, po, tendrás que determinar la renta neta y se lo traspasas también con el IPE, no sé. Yo lo hubiera interpretado de otra manera, yo lo hubiera interpretado, o sea, creo que hay un problema con donde dice que se le asignaron las acciones, porque ahí me voy al post, división, pero quien recibió el ingreso es la madre, pues entonces como contradictorio. No sé si me Solamente la por sociedad a la cual se eso, le asignaron las acciones de la sociedad argentina y que recibió los ingresos fuente extranjera grabados con IPE, podrá imputar el crédito. sí, pues, y es la madre. Claro, la otra lectura es que como que no tiene sentido porque arriba dijo que ya lo había recibido la madre. Entonces, ¿qué sentido tendría que lo está asignando a la otra? Porque plantean dos no, no, alternativas. Aquí y están las está, dos alternativas y planteadas, perdón, A y y B, está en un po. contexto, y ese mismo párrafo está en un contexto donde está diciendo que tú puedes asignar libremente te lo dice, o sea, vuelve al párrafo, por favor, un poquito más arriba, Javier. Ah, dice, ahí nomás, de esta forma, respetando la proporción indicada, tanto los activos como las utilidades acumuladas podrían asignarse libremente. Entonces, en mi cabeza es y que recibió, para que tenga sentido ese párrafo, tendría que ser y que se asignaron también a la sociedad naciente. Yo entiendo, porque efectivamente, como dice, y que recibió el que recibió, pero uno puede decir, bueno, que recibió por la división. O sea, Y, evidentemente y, requiere una y, clarificación, pero y fíjate que este segundo párrafo, con respecto a las utilidades acumuladas, dice que deberán ser asignados
en la cantidad continuadora como en aquellas que nacen en la proporción del capital propio. Aquí no da opciones. Pero ahí Eso la es, normativa, pero ahí la circular, o sea, la normativa da la opción de asignar de una manera distinta el patrimonio, ¿no? Con un no, pero son dos, criterio, claro, pero eso es con otra un cosa, criterio porque eso financiero. es, pero eso es otra cosa, es cómo lo distribuyo entre patrimonio financiero o patrimonio tributario. Que te da la opción de usar un criterio distinto al capital propio tributario. A Te eso da la me... opción de solicitar. Cuando lo quieras hacer a patrimonio financiero, tienes que solicitar autorización. Perfecto, perfecto. No se yo también yo lo hubiese interpretado como que la libertad se refiere a eso, que también tengo la opción de no hacerlo por el capital propio tributario. Claro. Mm. No, yo creo que no, porque el párrafo, vuelve al párrafo anterior que genera más ruido, Javier, un poquito más arriba. Ahí, dice de esta forma, respetando la proporción indicada. No está hablando de la libertad en términos de elegir, y aparte porque hasta ese párrafo está hablando de lo que ocurrió hasta el 2015. Y está hablando de activos, además. Que sí es Entonces, libre. por eso digo que no. Mm. Claro. Oye, mira, son las 19:46. Nos hemos propuesto no extendernos más en el tema de los oficios. Vámonos a break y volvemos a las